En el video de hoy vamos a explorar una de las historias más aterradoras que ha sucedido en un cementerio. Un lugar que es conocido por ser el hogar de los muertos. Pero, ¿qué pasa cuando los muertos no descansan en paz? ¿Qué sucede cuando las almas atormentadas aún rondan en la tierra? Esta historia te va a dejar un escalofrío en tu espalda y te mantendrá en vilo hasta el final. ¿Estás listo para conocer la verdad detrás de esta historia aterradora en el cementerio? Bienvenidos a los archivos de Terror RD. Prepárense para el misterio y el terror, más allá de su imaginación. Creo que todos estarán de acuerdo conmigo al decir que las historias de terror contadas por nuestros abuelos son únicas en todo lo que implica el mundo paranormal. ¿Quién no guarda en sus memorias esas espectaculares noches en las que, sentados frente a aquel anciano, nos transportábamos al lugar de los hechos con nuestra imaginación, mientras escuchábamos cada palabra del relato? Precisamente lo que les voy a compartir en esta oportunidad es una historia mareada por mi abuelo paterno, de renombre Rosendo, y que hoy día ya está en los brazos del Altísimo. La historia se desarrolla allá por la década de los 60, cuando él tenía alrededor de unos 20 años de edad, circunstancias en las que, por motivos particulares, él salió del pueblo de origen para viajar a la gran ciudad en busca de un futuro mejor. Mismo lugar donde formó nuestra familia y donde vivimos en la actualidad. Mi nombre es José Luis Carvajal. Soy de Argentina, de una provincia norteña donde los relatos paranormales son el pan de cada día, sin importar las épocas. Buenas tardes. Mi nombre es Rosendo. Hace poco llegué a la ciudad y estoy buscando trabajo. Cuando recorrí algunos lugares del mercado, me informaron que aquí estaban solicitando un empleado. Si es así, me gustaría tomar el puesto, por favor. Y si es que todavía está disponible, soy responsable y serio. Le prometo que no voy a defraudar. A ver, muchacho, ¿cuántos años tienes? Para ocupar este trabajo, necesitas ser más serio y responsable. Debes entender que, como verás, este lugar no se trata de cualquiera, y no todos llegan a cumplir mucho tiempo. Aquí probablemente te toparás con cosas que nunca antes habías visto. Así que tendrás que tener valor y perseverancia, más que todas las otras virtudes. Según mi experiencia con los nuevos, yo te veo muy joven aún para el puesto. Pero si viniste hasta aquí es porque en verdad necesitas el trabajo. Así que, por eso te voy a dar una oportunidad. Yo soy el encargado de la administración de todo el sector desde hace años. Así que voy a confiar en vos. Este es el diálogo que tuvo mi abuelo Rosendo con Don Quispe, un señor que, tal como lo explicó él, era el encargado de contratar a los empleados. Los detalles mencionados por él, como así también las exigencias y advertencias, hicieron que mi abuelo sintiera un ligero escalofrío recorriendo por su espalda. Y es que detrás de ese diálogo había toda una justificada particularidad. Puntualmente, porque el sitio del que se trataba era un cementerio, el único que había en la zona en esos tiempos, y por consiguiente, era tan enorme como antiguo. Luego de escuchar las palabras de Don Quispe, mi abuelo volteó a mirar hacia el portón de ingreso, a través de cuyas rejas de hierro oxidados que daban a la vista las decenas de tumbas y mausoleos que le permitía contemplar el ángulo visual desde esa posición. Él asegura que tragó saliva y dudó por unos instantes,
y que los dichos del encargado le estaban dejando más que claro que, dentro de este terreno santo, y en especial las noches, que era el turno que él debía ocupar, pasaban cosas para las que quizás no estaba preparado. No se preocupe, señor. Soy valiente. No tenga duda de eso. Vengo de un pueblo rodeado de puros montes donde el diablo, duendes y las brujas hacen de las suyas. Usted ya sabe. Se puede decir que ya estoy acostumbrado a esas cosas. Y no me va a asustar ningún fallecido que anduviera por ahí merodeando el cementerio de su tumba. Le respondió mi abuelo. Claramente estaba muy nervioso, pero hizo lo posible para que no se le notara. En efecto, al menos en lo que es el norte de Argentina, la gente que vive en el campo poseen miles de anécdotas espeluznantes contadas por los propios protagonistas, encuentros con lo paranormal que traumarían a cualquiera, y ni hablar de las pesadillas eternas que dejan una experiencia vívida con una bruja, o como lo dijo mi abuelo, con el mismísimo diablo. Don Quispe lanzó una carcajada luego de oírlo decir eso. Acto seguido, lo miró fijamente a los ojos. Después de inspeccionarlo por unos pocos segundos, le colocó la palma de una de sus manos sobre el hombro derecho y, sonriendo, le dijo que estaba bien, que el trabajo era suyo y que podría empezar esa misma noche. Posteriormente, le preguntó si ya había comido algo. Ante la negativa de mi abuelo, lo invitó a pasar hasta la oficina, que estaba a un costado del ingreso, y le ofreció unos motes con pan. Ahí compartieron durante algunas horas. El encargado le explicó todos los pasos a proseguir y cómo debía actuar en cada situación, hasta que el sol comenzó a ocultarse en el horizonte, marcando así el momento de separarse. Don Quispe se marcharía a su casa, y mi abuelo quedaría solo con todas esas tumbas para empezar. Así fue su primera jornada laboral. Recuerda todo lo que te dije, muchacho. Si ves o escuchas algo raro, mantén la calma y regresa a la oficina. Aquí solo hay cadáveres enterrados. En ocasiones, te puedes encontrar con personas vivas que vienen a hacer sus porquerías. Ojalá que no te toque enfrentar a ninguno de esos. Pero si es así, te recomiendo que le des media vuelta y corras lo más rápido que puedas. Esos desgraciados y malvivientes no tienen piedad de nadie. Mientras mi abuelo veía cómo el hombre se retiraba, unas gélidas gotas de sudor comenzaban a caer de su frente. No había lugar a dudas de que necesitaba el trabajo. Después de todo, para eso se había mudado a la ciudad. Pero cuando escuchó la advertencia de esas supuestas personas vivas con las que se podría encontrar, comprendió que aquello iba más allá de lo pensado. Siendo como la 1:30 de la madrugada, y cuando empezaba a hacer el nuevo recorrido por el lugar, contempló la primera de varias anomalías que experimentaría en el corto tiempo que trabajó en ese cementerio. Caminaba por una zona donde habían puros mausoleos. Dado a las ubicaciones de las luces provistas por los faros, en algunos espacios los pasillos quedaban prácticamente a oscuras. Fue justamente en uno de esos sitios donde contempló que algo se movía en medio de esa oscuridad. Y para poder diferenciarlo, aquella debía ser más negro que la propia sombra. Mi abuelo cuenta que era como una silueta enorme y amorfa, con una cortina de humo que se deslizaba, danzante dentro del mismo entorno. Por el impacto que le provocó verlo así de golpe, no pudo reaccionar en un principio, hasta que cuando por fin lo hizo, apuntó con la luz de su linterna hacia esa cosa para ver de qué se trataba. Ese acto
lo dejó paralizado de pavor, pues, pese a la luz, esa cosa seguía ahí manifestándose, como si nada hubiera pasado. Tal cual, era como una especie de humo sumamente oscuro, que de manera irregular realizaba movimientos torpes. Sin embargo, tomó conciencia de que eso se trataba de algo más, pues se dio cuenta que mi abuelo lo estaba observando. Esa cosa empezó a adoptar una nueva figura, hasta quedar en forma de un hombre inmenso. Lo único que atinó mi abuelo fue a voltear para correr. Él recuerda cuando salió de la zona de los mausoleos. Se dio la media vuelta para mirar, notando ahora que la cosa a la que él llamó espectro ya no estaba. Pero para su mala fortuna, algo mucho más macabro estaba cerca de él. Y cuando se dio cuenta de ello, sintió que se le congelaba el alma. El ruido de unas cadenas captó su atención desde el lado derecho. Al voltear, vio que había un hombre, quien totalmente sin ropa alguna, se movía en 4 patas arrastrando una gruesa cadena atada a su cuello. Mi abuelo quedó estupefacto, cuyo estado aumentó de magnitud cuando ese sujeto se detuvo y lentamente giró su cabeza en dirección hacia él, dejando a la vista su grotesco rostro. Su faz estaba tan deformada a raíz de las heridas que tenía, mismas laceraciones que cubrían su espalda y extremidades. No tenía ojos. Sus cuencas estaban vacías y aún sangraban, dando a entender que recientemente se los había arrancado. Su boca estaba cubierta del mismo líquido rojo, y con intención de espantar a mi abuelo aún más, el hombre la abrió para así mostrarle que también le habían arrancado la lengua. Un grito desgarrador y repentino fue lanzado por el propio sujeto, que hizo que mi abuelo brincara del susto. De inmediato, vio cómo éste se revolcaba y gemía, agonizante, sufriendo de dolor. La razón de su conducta era más horrida que verlo en sí, pues lo que le provocaba ese sufrimiento eran los latigazos que le propinaba aquel experto que vio segundos antes, quien ahora estaba cerca de su víctima, ejerciéndole ese castigo. Cuando mi abuelo estaba a punto de desmayarse a causa del estupor, una voz proveniente detrás lo hizo volver en sí. Tranquilo, muchacho. Lo que estás viendo es la bienvenida que le dan a todos los que empiezan a trabajar aquí. Al darse media vuelta vio a un anciano, en cuyo rugoso rostro resaltaban un par de ojos calmos, combinados con la simpatía de una sonrisa que invitaba a la mesedumbre. Volvió a hablar, para ahora decirle que mejor regresara a la oficina, que ya había visto mucho espectáculo por esa noche. Pasaron varios minutos hasta que mi abuelo comenzó a recuperarse del tremendo espanto. Recién entonces le agradeció al hombre que apareció para tranquilizarlo y le preguntó por su identidad y por qué estaba ahí esas horas. Me llamo Juan Quispe. Sí, el mismo apellido del hombre que conociste y hoy te contrató. Yo soy su padre. Él me pidió que por favor te cuidara. No solo porque sabía lo que te pasaría esa noche, sino también para acompañarte hasta que te adaptes a esta labor. Y lo que viste no es más que la cruda realidad que les espera a los que van al infierno. El hombre mutilado es un alma condenada, y la otra cosa que parecía un ente no es más que el propio diablo. Pero tranquilo,
Tal cual te dije hace rato, él viene a mostrar eso a los que recién empiezan y luego deja de espantar. Sus palabras lo dejaron atónito, pero a la vez lo reconfortó saber que no estaría solo, al menos por un tiempo. No pudo negar que don Juan le cayó bien desde el principio, pero no le agradaba mucho la idea de que don Quispe no le haya dicho antes lo que vería esa primera noche. El resto de la jornada pasó tranquila. Cuando llegó la segunda noche, fue el verdadero dilema. Era pasada la medianoche, cuando de pronto, estando él junto a don Juan en la oficina charlando, comenzaron a escucharse unos tenues sonidos desde el exterior. Don Juan, ¿escucha eso? Parecen ser niños, risas de niños, y provienen desde aquí, dentro del cementerio. Mi abuelo le preguntó asustado. El anciano sonrió. Le hizo la broma de que se asustaba con cualquier cosa, para a continuación levantarse de la silla y pedirle que lo acompañara. Se dirigieron hacia los senderos que separaban los sectores. En tanto caminaba, el anciano le contaba que, antes de su hijo, él trabajó durante muchas décadas en ese cementerio y por consiguiente había visto de todo. Cuando se dio cuenta, ya estaban en la parte donde habían muchas tumbas de niños. Ahí lo hizo detener. Y mientras ahora sonaban más fuertes las risas infantiles, él le pidió que guardara silencio y que simplemente contemplara en los alrededores. Mi abuelo cuenta que todo se fue dando gradualmente. Las risas alegres parecían tomar formas tal cual fuera un milagro de Dios. De repente, comenzaron a aparecer niños. Eran como 7 u 8. No lo recuerda bien. Lo cierto es que en cuestión de segundos, ya los pudo ver a todos con total claridad. Los pequeños eran de todas las edades. Eran ellos los que reían, corrían, saltaban y jugaban alegre, tal como seguramente lo hacían cuando estaban con vida. Esa noche, más allá de ver los fantasmas, fue la que mi abuelo considera la más especial, ya que todo el temor que sintió apenas escuchó a los niños, ahora se convertían en sentimientos de tristeza, empatía y nostalgia, pues, a fin de cuentas, lamentablemente los niños también forman parte de los campos santos. Los siguientes días fueron dentro de todo más tolerantes. Vio a una pareja de ancianos caminando entre las tumbas, enamorados, tomados de las manos como si se tratara de un matrimonio de la tercera edad, que salía a dar un paseo. En otra oportunidad, vio a un hombre trepado a un poste de luz, con sus manos traslúcidas manipulando la instalación eléctrica, como si fuera un electricista reparando un desperfecto. No te asustes. Ese es don Fábrico. Él era el electricista del pueblo. Falleció precisamente trepando en ese poste, al recibir una descarga eléctrica. Su alma parece que aún no tiene conciencia de que ya no pertenece a este mundo. Y de vez en cuando se manifiesta como lo estás viendo ahora. Hay otras apariciones de las que me contó también, pero si se las comparto, mi historia sería demasiado extensa, motivo por el cual pasaré a narrarles lo que para mí es la más aterradora que le tocó vivir a mi abuelo en ese cementerio. Esa noche, don Juan aún no había llegado. Mi abuelo caminaba por unas tumbas que estaban casi al final del terreno, cuando de repente vio aquella abominación. Era una mujer,
Sus cabellos blancos delataban su ancianidad. Usando un vestido oscuro, estaba arrodillada al lado de una tumba, a la que cavaba con sus propias manos. Cuando mi abuelo le gritó para que se detuviera, la desalmada volteó a mirarlo, con un semblante de odio indescriptible, logrando ver así su cara monstruosa. Sin lugar a dudas, era una de esas personas vivas de las que Don Quijote le advirtió, pero recién ahí cayó en cuenta que se refería a brujas. Tal como se le aconsejó, él se dio la media vuelta y comenzó a correr para escapar de ese lugar. Pero la bruja lo persiguió hasta hacerlo caer. Luego se paró a su lado y con sus manos provistas de largas uñas mugrosas, comenzó a amenazarlo en tanto se burlaba eufórica. ¡Déjalo! ¡Márchate de aquí! Tu futuro es el infierno y aún así osas profanar tumbas para hacer tus trabajos. ¡Lárgate de aquí y deja a los difuntos y a ese muchacho en paz! ¡No puedes estar aquí! Era don Juan, quien con una expresión de enojo e indignación expulsaba a la bruja, a la vez que le salvaba la vida a mi abuelo. La desgraciada se alejó dando un brinco hacia atrás, y desde esa posición enfrentó al anciano con estas palabras: Vos no sos nadie para prohibirme nada. Ni siquiera tienes que estar aquí. Pero está bien, me iré. Pero volveré cuando este cuidador inútil se encuentre solo otra vez. Se perdió en la oscuridad, lanzando carcajadas que poco a poco fueron escuchándose cada vez más lejos. Don Juan le pidió a mi abuelo que se levantara y que fueran juntos a la oficina, para así charlar hasta que se le pasara el terror vivido. Esa fue la última vez que compartió con don Juan. Es más, nunca más lo volvió a ver. Al día siguiente, fue hacia la casa de don Quispe para hablar sobre lo sucedido esa noche, ya que lo consideraba como algo peligroso, que ni siquiera su padre podría enfrentar. Don Quispe lo recibió y escuchó con atención. No obstante, la respuesta que él le dio a mi abuelo fue lo que finalmente le llevó a abandonar este trabajo. Sé lo que dices, y créeme, te comprendo perfectamente. Pero no me esperaba que mi padre fuera a acompañarte. O mejor dicho, no esperaba que lo hiciera de esa forma. Pero vos mismo fuiste testigo de que te cuidará. Y sí, yo le pedí que lo hiciera. Y él tiene razón al decir que trabajó por muchas décadas en el cementerio. Pero tienes que saber algo, Juan. Mi padre falleció hace unos 5 años. Él está ahí, sepultado en el cementerio. Yo le pedí que te cuidara por medio de oraciones. Mientras mi abuelo se alejaba de esa casa, sentía que sus piernas iban temblando. Nunca pasó por su mente que el hombre con el que compartió todas esas noches se trataba del alma de un difunto más. Al día siguiente, comenzó a buscar otro trabajo. Le costó conseguirlo, pero lo logró. Años después, conoció a mi abuela y se casaron, haciendo posible que yo esté aquí contándoles esta historia. Los cementerios están llenos de misterio. Eso lo supe siempre, pero nunca se me habría ocurrido que, sin darte cuenta, puedes conocer a alguien con quien harías una amistad del más allá, entre el cielo y la mecedumbre. Bien, eso ha sido todo por hoy. No te pierdas más historias aterradoras. Haz clic en el botón de suscribirte y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Juntos, descubriremos los misterios más oscuros y aterradores de este mundo. Nos vemos en el próximo video. Gracias por vernos.